Inversionistas, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo proyecto de inversiones inmobiliarias en la parte de Tulum. El día de hoy traemos una pregunta muy interesante para ustedes y es la siguiente. ¿Casas a precios de departamento en Tulum? ¿A qué exactamente eso se refiere? Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial en el canal, quien es Laura Germán, que nos ha acompañado en diferentes videos y la verdad es que nos ha traído proyectos muy interesantes. Y el día de hoy vamos a hablar de este mismo que para nosotros nos da mucho gusto ponerlo o promocionarlo en este momento en el video porque es nuevo. Así que Laura, muchas gracias por estar en el canal. Bueno, pues muchas gracias a ti por invitarme una vez más y la verdad es que el motivo por el cual estamos haciendo este video continuo a otro que me acaban recientemente de ver, es porque este proyecto literal va saliendo del horno para ustedes y porque ustedes precisamente, bueno, para los inversionistas que ya llevan tiempo viéndonos en el canal, que están viendo por primera vez este tipo de videos, es importante recalcar la importancia que tiene el poder agarrar los proyectos justo cuando van saliendo al mercado, sí, por el hecho de la ganancia que vas a obtener, a tener mejores precios, a tener que pagar cuando sea ya prácticamente la entrega, ¿no? De hecho, en ese periodo es donde se da toda la ganancia, bueno, en gran parte, de lo que es la plusvalía. Correcto. Y de hecho, ahorita con esta parte de comentarles en dónde nos encontramos, es darle el agradecimiento muy especial a la dirección comercial y al desarrollador de ceremonia porque nos dieron acceso a uno de sus rooftop y es el primer proyecto que ellos ya tienen entregado. Y lo más interesante que platicábamos con Lau, que este proyecto se vendió en pandemia. Eso fue muy interesante porque pues hay varios factores que hicieron que este proyecto fuera todo un éxito, y así con el segundo, que también fue totalmente un éxito y quedan todavía algunas unidades ahí por comercializar. Pero el hecho de que tengas proyectos que hayan llamado tanto la atención como fue definitivamente es algo que nosotros nos gustaría mostrarte en el video y platicarlo con la gente de ceremonia, en este caso con Lau, para que nos platique un poco más de cuál ha sido el éxito de ceremonia en este caso. Bueno, pues primero que nada el proyecto se llama Ceremonia Habitat, el proyecto que estamos por platicarles en un momento. Sin embargo, como les comentaba Osvaldo inicialmente, bueno, nos encontramos ahorita en su primer proyecto que es Ceremonia Origen. ¿Cuál es el éxito de este desarrollador en gran parte? Bueno, pues escuchar a lo que el mercado, ¿no? Lo que el mercado demanda. Y es que sí, efectivamente sale en pandemia, sale en ese momento donde toda la gente está preocupada de que no sabe qué va a pasar con la economía, si es un buen momento o no para invertir. El que arriesgó sí. Y en este momento ya va a empezar, bueno, ya está recibiendo a nivel plusvalía, ya tiene su ganancia y a nivel renta vacacional pues está ya comenzando a generar, ¿no? De hecho, ese punto ahorita que acaba de decir Lau, perdón por interrumpirte, Lau, ahorita me llamó mucho la atención y se me vino a la mente. Yo recuerdo porque todos, bueno, aquí en la parte de Riviera Maya comercializamos proyectos así cuando también salen para ofrecerlo como una oportunidad de inversión de acuerdo a diferentes factores que, bueno, ya hemos revisado en diferentes videos y que tú lo puedes checar. Pero aquí también lo importante, y es algo que va a platicar Lau si te quedas al final del video, que es la plusvalía de este proyecto. Recuerdo que en Ceremonia Origen, en el que estamos ahorita, las unidades, ¿en qué precio iniciaban? Yo sí me acuerdo, ¿tú? Yo me acuerdo que en unos $95,000. Ya tenías la segunda lista de precios. $88,000 iniciaron. Y ahorita acaban de hacer o sea, porque ese es un modelo, también para los inversionistas que compran para revender. Ha habido reventas de este mismo proyecto ya. ¿Y en cuánto han llegado a los 100? Pues tienen bastante precio atractivo, obviamente en la ubicación y todo, pero sí andan entre unos 140, 100, o sea, depende si la alberca tiene la alberca o no tiene alberca. Son distintas cosas, ¿no? Las ubicaciones, pero definitivamente es gente que ya está recibiendo la ganancia de lo que fue invertir en este proyecto. Además de que otra de las ventajas en ese momento fue el poder tener un tipo de cambio preferencial, ¿no? Claro. El poder tenerlo o preferencial o era también, lo podías tener topado, ¿no? Sí. Para que no corrieras el riesgo de que el dólar subiera.
Entonces, ¿por qué les comento eso? Que ya es cosa del pasado, pero que es importante volver a recordar. Bueno, pues que la gente que está tomando decisiones es la que está obteniendo ganancias el día de hoy. Claro, y entonces lo que tienen, supo tomar una oportunidad. En ese momento. Entonces, ¿por qué recalco esta parte? Porque lo que hoy traemos para ustedes es precisamente eso, es una oportunidad. Demasiado atractiva porque obviamente como lo vamos a platicar en el video, hay diferentes tipos de inversiones también en la parte de bienes y raíces. ¿Por qué les platicaba, por qué les decía al principio la pregunta de casas a precios de departamento? Porque de verdad ahorita lo que tú vas a ver es un proyecto que está, digamos, en verde, le llaman en algunas partes del mundo, en un proyecto preventa en el cual tú vas a ver, o nosotros hemos visto esta parte, nosotros cuando veníamos a este proyecto de ceremonia lo vimos sin nada, o sea, no había nada, y ahorita está totalmente construido y nos llena como, no sé, hay algo del que invierte y del que lo comercializa que lo llena, porque sabes que por diferentes factores el proyecto va a ser exitoso y bueno, en este caso así lo va a hacer Ceremonia. Exacto, el proyecto inicialmente que estuvimos comercializando es un proyecto que era, bueno, que en su momento fue bastante atractivo, sí, porque ofrece las unidades más demandadas, que era precisamente la parte de estudios. Recuerden que lo que más viajan acá, bueno, pues son parejas o son solteros, ¿no? Entonces ofrecía eso aunado a precio. La parte de las áreas verdes, recordar que la gente visita el destino por este tema, o sea, al estar rodeado de la naturaleza. Muchos de ustedes en ocasiones vienen, no necesitas, venir de la Ciudad de México, de Estados Unidos, pero ¿qué es lo que te dicen? Yo no quiero abrir mi ventana y ver un edificio más, ¿no? O sea, quiero eso te saber. queda en mi ciudad. Exacto, invierto allá. Claro. Yo quiero venir a Tulum y poder abrir la ventana y poder ver, pues, verde, ¿no? La naturaleza. Entonces, es otra de las cosas que ofrece, aparte de el tener vistas hacia lo que es las áreas verdes, pues bueno, eso te da muchísima privacidad. Eso y otros puntos tuvo mucho a su favor para poderse comercializar. Hoy en día ya este sueño se vuelve realidad, sí, y este fue el primer desarrollo que está terminando de entregar el desarrollador en estos momentos. Sí. Y precisamente mientras este desarrollo se estaba dando en construcción, sale uno en preventa, que es Ceremonia Selva, que también por ahí andaba en tu canal este proyecto. Sí, ahí lo pueden revisar. Efectivamente, bueno, este proyecto es prácticamente sold out. Tenemos todavía unidades de 2 recámaras bastante atractivas, que igual si quieren saber precios, pues bueno, escríbanle un mensajito a Osvaldo, porque es un precio por 2 recámaras, equipado y amueblado, único prácticamente en el mercado. Sí, ahí lo podemos revisar. Digo, ahorita hay varios precios que a lo mejor por la disponibilidad que está, mejor o es preferible para nosotros y para ti, para darte el precio exacto, que nos dejes un comentario, nos dejes un mensaje, tanto Lau y tu servidor. Lo que nosotros buscamos es el asesoramiento completo para que tú conozcas cuáles son todavía, por ejemplo, en este caso, las oportunidades que encuentras en Ceremonia Selva. Y solamente para culminar lo que decía Lau de las áreas verdes y de esto que también ha tenido bastante éxito en Ceremonia, es eso. Ahorita durante el video vas a ver un poco también de cómo lucen las amenidades, de cómo esa parte verde de verdad se ha vuelto un lujo, en como regresar a lo básico. Entonces eso nos llama bastante la atención y bueno, es solamente el punto que considero, no sé, tú me dirás, Lau, que es también parte de lo que ofrece Ceremonia como desarrollador, ¿no? Sí, así es. No hay que olvidar que esto de las áreas verdes, al final hay veces que muchos en el camino lo ofrecen, pero pues muchas veces yo decía en el otro video, ¿no? Me estaba viendo hace rato en uno de los videos que hice y es como, hay veces que tienes más vista en una fotografía que lo que ofrecen los desarrolladores. Sí. Entonces, pues no olvidemos la verdadera esencia de Tulum. Esto es lo que está ofreciendo Ceremonia Origen, lo que hizo también, lo que está trabajando en Ceremonia Selva. Exacto. Y bueno, después tiene por ahí otro proyecto que está avanzando, que es Ceremonia Hotel, y vamos próximamente con este proyecto que les traje el día de hoy, que es Ceremonia Habitat. Ceremonia Habitat. Ceremonia Habitat. Entonces, Lau, para empezar, ¿te parece si vamos como de lo general, explicarles un poquito de ubicación y ahí tú nos vas platicando un poquito de qué? Porque esto es bien interesante. En este proyecto de casas no solamente es un modelo, son varios modelos. No solamente es un plan de pagos, son varios planes de pagos. Y si te quedas al final, nosotros te tenemos un obsequio, ¿no? Únicamente aplicable
en el canal de Y Osvaldo. los que vean este video y le den like al video. En el canal de Osvaldo y con Osvaldo. Y también pueden dirigirse, vean lo que también está haciendo Lau, porque obviamente esto es una, ¿cómo se le dice? Cuando trabajas en conjunto con diferentes asesores que buscamos el mismo objetivo, que es el mismo fin de poderte asesorar, de poderte enseñar el destino. Y bueno, en este caso de verdad sí que nos enfocamos en este video en hablar de este proyecto y de desarrollador, para que obviamente salen dudas. O sea, la información siempre la vas a tener ahí en internet, pero nosotros al momento de que lo veas queremos que te genere esa pues conciencia del destino y que conozcas diferentes opciones si estás volteando a ver el mercado de Tulum como opción de inversión. Así es. Bueno, entonces comenzamos Sí. con ceremonia. Ubicación. Ok, les comento, la ubicación, estamos en región 15, manzana 239, justamente en lo que es la parte un poquito más cercano hacia lo que es holística para todos aquellos que conocen. Sin embargo, es muy importante remarcar qué es lo que hay alrededor de esta zona, Correcto. qué es lo que se está creando, y uno de ellos, bueno, es un proyecto de un desarrollador que también ya tiene 2, 3 proyectos en desarrollo y uno ya entregado. Y precisamente está también construyendo villas, y seguramente lo conocen los que han estado por aquí y en Vista La Cuculcán, y es Mystic. Sí, Mystic tiene ahí varios proyectos que también son bien bonitos. O sea, la gente los ha visto en internet. Y algo importante que decía Lau, hay que tener en cuenta que Tulum tiene diferentes zonas de inversión. No todo es cerca del mar, o sea, eso se los queremos también recalcar en este punto. Lo que vamos a hablar de este proyecto es rodeado de jungla, rodeado de proyectos de alta gama y rodeados de una zona bien importante para la gente que viene a hacer diferentes actividades. Bueno, Tulum es considerado una parte como una capital del yoga, y cerca de Ceremonia Habitat está Holística, que es un hotel boutique bien importante, bien popular y casi icónico de esta zona, que eso también le da, ¿cómo se dice?, esta afluencia turística a toda esa parte. Además de que tienes también cerca el Gypsy Market. Gypsy Market es muy popular entre el extranjero y también un poco para el mexicano, de encontrar esta parte orgánica que tiene Tulum, ¿no? Así es, Osvaldo. De hecho, bueno, prácticamente hay que recordar que en Tulum todo está cerca. O sea, es un lugar pequeño para aquellas personas que de repente, a veces cuando estamos por invertir y no conocemos tanto el destino, decimos cerca de la playa, pero realmente todo es tan pequeñito. Sí, o sea, claro. Tulum es tan pequeñito que claro que hay cosas que están muy, muy cerca de la playa, pero hay otras cosas que son, otras inversiones que son bastante buenas y que de todos modos hoy en día siguen estando muy cerca de lo que es la playa también, ¿no? Sí, claro. Las distancias son bastante cortas, como habíamos comentado, y efectivamente vas a tener la cercanía a toda lo que es la parte más wellness de lo que es Tulum, como comentaba Osvaldo, que es la parte holística. Y bueno, como les comentaba, los alrededores ya están también desarrollándose por proyectos como el de Mystic, que se había comentado. Y de hecho ahí tienes también Centro Tulum, o sea, eso es lo padre que tiene también Tulum. Es una mini ciudad, es una ciudad chiquita, bien multicultural, porque en un día te vas a la playa, otro día te vas al cenote, de ese lado te puedes ir un día a tomar una clase de yoga, a desayunar en Holística, que también está bien padre ahí con esa parte orgánica y es muy rico. Después te puedes ir a, sabes, comprar tu desayuno en el Gypsy Market, después irte a Bacalar, o sea, por esa parte, como dice Lau, la ciudad te ofrece muchas cosas y todo está cerca, no como una big city. Así es. No, recordemos que no toda la gente viene a pasarla a la playa. Claro. O sea, no todo, a mí me encanta la playa, pero por ejemplo, no todos nos gusta meternos a la playa. O no todos nos gusta ir todos los días a la playa. Entonces nos gusta vivir también otras dinámicas. Sí. Como decía Osvaldo, ir al cenote, ir al parque, lo que sea. Exacto. ¿no? Pero creo que sí es importante recalcar lo que hay para que puedan ustedes darse una idea. Igual si en un futuro quisieran invertir en este proyecto, bueno, pues les podemos mandar un videito de lo que hay en los alrededores para que ustedes puedan tener en cuenta y noción de cómo se está desarrollando lo que es Tulum. Súper. Ahora, tipologías. Vale, tipologías. A lo mejor, ahorita me lo puse a pensar, pero ¿de verdad todos entenderán lo que es una tipología? ¿Qué es una tipología? Ok, es el tipo de unidad que va a haber dentro del proyecto. Okay, a lo que voy es como las distintas variantes que va a haber en el proyecto. Me dejó la pregunta difícil. Las distintas variantes que va a tener el proyecto, ¿no? Algo que tiene muchísimo Ceremonia Habitat es la parte de, creo que abrió en este nuevo proyecto
Uno, ofrece algo que casi no hay todavía, que la gente demanda, pero todavía no está tan abierto al mercado. No hay tantas opciones todavía, o vuelan, cuando salen, vuelan, y es la parte de las casas. Exacto. Entonces, lo que decíamos es que lo que busca Ceremonia, normalmente busca lo que está demandando el mercado. Claro. Y esto es lo que también hoy en día nos demandan, y es funcional también para renta vacacional. Si hablamos, antes de irnos a las tipologías un poquito, creo que también es importante entender que, ¿por qué? Porque vamos a llegar a la parte de lo que es a precio de departamento. Exacto. ¿Y por qué va a ser a precio de departamento y qué tanto me convendría tener una casa o un departamento? Correcto. Porque aquí yo lo que les quiero aclarar es, de igual manera les van a rentar un departamento como les pueden rentar una casa. ¿Por qué? Porque así como les pueden rentar, lo que dijimos, solteros y amigos o así que vienen de dos, o parejas más bien, te van a rentar el estudio, ¿no? Claro. O el departamento de una recámara. Pero también tenemos el otro mercado, que son como los grupos de despedida de soltera, el grupo de amigos, etcétera. Los nuevos conceptos de realmente familia. Porque recordemos que antes teníamos muy en mente la parte de que era la familia, pero era la familia a partir de que somos nosotros 4, nosotros 3, y hoy en día somos familia de amigos, somos familia yo con mis perros, y muchas veces no tienes un perro, tienes 2, 3 perros, y viaja la gente con ellos. De hecho, ahorita que habla de viaje, perdón por interrumpirte, Lau, estoy leyendo un libro que se llama Sálvese quien pueda, que habla un poco de automatización y de cómo está evolucionando el mundo en diferentes facetas. En este caso, ahorita me hizo mucho sentido porque hay varias personas o varios inversionistas que piensan con tantos proyectos que hay acá, de verdad todos se rentan, y el mismo libro te habla un poco de que las nuevas generaciones, en este caso millennials, que es a partir, me parece que es del 84, año 84, año 85, ya no buscan este tipo de familias como tradicionales o que se buscaban antes. Si tú le pones en balance, ¿te vas a hacer una familia o quieres viajar? Viajo. Y ahorita estamos así, entonces eso ha aumentado aproximadamente un 30% los viajes. El aeropuerto de Cancún no se da abasto. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente con esto que dice Lau de separar dos tipos de mercados que vienen a la parte de Tulum, le va a dar mucho auge toda esta parte. Claro, o sea, recuerden que ya cuando podemos trabajar desde nuestra casa, pues sí podemos juntarnos el grupo de amigos y vamos a rentarnos una casa, ¿no? Sí. Entonces, hay mercado también para este tipo de proyectos. Y también, ¿por qué no? Si no lo quieres rentar, lo quieres ocupar como second home, como tu opción de segunda casa, pues claro que es completamente viable. Si lo quieres rentar a largo plazo, etcétera. Entonces, con esto también les estoy aclarando la parte de que tendríamos una administración libre. Súper, ok, perfecto. Ahora, sí, vámonos con las tipologías. Y con esto del mercado que les hablábamos, algo muy importante es, pues bueno, hay familias que son pequeñas, que son grandes, igual los grupos. Entonces, con Ceremonia Habitat lo que hace es abrir un abanico de posibilidades para todos aquellos inversionistas. ¿Por qué? Porque también si nos vamos al costo de las casas, pues nos vamos a un poquito más de los $300,000. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, pero no, resulta que no todos queremos casas de 3 recámaras, ni tampoco todos queremos casas de 2. Entonces, pues para que no se pierdan la oportunidad y de todos modos puedan vivir en lo que es Ceremonia Habitat, tenemos casas de 2 habitaciones con 2 baños y medio y una alberca. Ok. Entonces ya desde ahí tiene alberca. O casa de 2 habitaciones con 2 baños y medio y 2 albercas, es decir, una en la planta baja y otra en el rooftop. Y también tenemos lo que es 3 habitaciones, 3 baños y medio. Entonces, con doble alberca. ¿no? Entonces tenemos, claro, pues la verdad que todo está padre. Bueno, nada más que recordemos que esto es importante, ¿no? Porque normalmente a nosotros nos preguntan, ¿qué es lo bueno, qué es lo padre, qué es todo? No, es qué es lo que tú quieres. Claro. Si tú quieres rentar, si tú lo quieres para ti, tu familia, o sea, aquí la prioridad eres tú, lo que estás buscando para invertir. De hecho, ahí algo para agregar es, cuentan con sistema lock-off. Así es. Tenemos, de hecho, la posibilidad de que pueda, no de que pueda, es lock-off. O sea, se puede poner la parte de lock-off. Entonces, eso también te da la oportunidad de rentabilizar y dejarte el espacio para ti y tu familia. Claro. Otra cosa es de que se les va a estar compartiendo en estos momentos la parte de los rendes, porque son bastante amplios. Sí.
en la manera en la que está el plano como tal de la casa, es que tú vas a tener una terraza bastante amplia donde tienes el control, literal como mamá controladora, desde tu cocina, y vas a poder ver todo. Ves tu parte de la sala, ves la parte de la terraza, la alberca, al perrito, al hijo, que no se me vaya a caer a la alberca. Si me quiero poner a trabajar, lo puedes hacer desde esta parte de lo que es la parte del comedor, sin tenerte que ir a la habitación. Las habitaciones, una de ellas precisamente cuenta con una parte de un área para trabajar. Ok. Entonces, eso también está bastante atractivo. El tener dos albercas, uno de los lock-off precisamente cuenta, o sea, vas a tener tu habitación, si nos vamos al plano de las 3, tienes la habitación con tu propia terraza, y entonces queda bastante independiente, donde nadie se mete con nadie y de todos modos se está rentabilizando. Sí, claro. Es un proyecto, la verdad, que lo que a mí más me gusta es eso, que da la posibilidad a muchas personas de poder tener su casa en el proyecto de Ceremonia Habitat con distintas características. Súper, no, pues ya me lo vendió Lau. Pero bueno, un poquito de eso de las tipologías, con más detalle, obviamente, por favor, dejen ahí su comentario para recibir un poco más de información y con todo gusto nosotros los podemos apoyar en esa parte. Y ahora, al final de este video, ¿qué es lo que a lo mejor por algunos se quedaron hasta el final para revisar cuál es la opción de casa, de casa con precio de departamento? ¿Y cuáles son los valores de inversión que tiene Ceremonia? Te la voy a regresar. ¿Cuánto cuesta un departamento? ¿Con qué tipo de departamento la estarías comparando? Pues yo lo compararía con ¿Por qué nos pusiste este título? Sí, bueno, con cuéntanos. 3 recámaras que buscan mucho. 3 recámaras, 3 baños con lock-off departamento. O 2 recámaras lock-off. Por ahí con eso lo estaba comparando, con un metraje muy similar a lo que tiene Proyecto Ceremonia Habitat. Ok, ahora vámonos a los metrajes, porque ese no lo comparamos, ese sí no lo hemos mencionado, y creo que es importante porque si vamos a los metrajes, pues creo que pues el metraje sí está bastante atractivo, lo supera a lo de un departamento muchas veces de 2 recámaras por este precio que ahorita vamos a estar hablando, y es precisamente porque las casas están alrededor de 215 metros cuadrados. Están amplias. Entonces están bastante amplias. Sí, son amplias. Entonces tú dime, aquí yo te pregunto, ya me la va a regresar. Vean. Tú dime si tienes un departamento con este metraje en este precio que puede alcanzar el mínimo. No, la verdad que los metrajes por ahí están como en los 150, más o menos. Lo que yo había visto. 150, 170, ¿no? Entonces estamos hablando de 65 metros cuadrados más. Vale. Entonces, es importante recalcar esta parte. Por otro lado, recuerden que estamos en precios Friends and Family. Exacto. Y vamos a tener distintas formas de pago que ya les estará compartiendo a todos aquellos que estén interesados en recibir más detalles de este proyecto. Es la parte de que, bueno, podemos comprar con distinta forma de pago, pero sobre todo cuánto nos podemos llevar de ganancia en la plusvalía. Correcto. Vamos a hacer un ejercicio. Ok. Una unidad de 2 habitaciones con 2 baños y medio, ¿cuánto me va a costar? 250. ¿Más? Sí. 260. Ok, en Ceremonia Habitat te va a costar $269,000, ¿ok? Uf, está bien. Nos estamos yendo bastante, en un precio bastante atractivo. Bastante atractivo. 2 recámaras, 2 baños y medio. De ahí vamos a hacer el ejercicio de qué pasa. Aquí esto es con una forma de pago en donde tú me das un 30% de enganche y me vas a dar pagos, bueno, como desarrollador, diferidos hasta la entrega. Ok. ¿No? ¿Cuándo es la entrega? Ahora vamos a la entrega. Ahora ya les digo no cuándo. quiso, pero ahorita nos vamos hasta la parte de la entrega, ¿no? Y después de la entrega, tienes ya para cerrar todo el deal, 10%, ¿no? Ok, sería un 30-60 días. Ok. Si nos vamos a que tú me dices, oye Laura, pero yo tengo el recurso propio y a lo mejor ¿qué tanto porcentaje o qué tanto descuento puedo tener? Bueno, pues si tú puedes una forma de pago 90% enganche, es decir, o el del pago y 10 para la entrega, entonces nos vamos a un descuento de la unidad de $269,000, te queda en ¿cuánto?
$250,000. Así es, Oye, 250 mil estamos hablando dólares. de $20,000 de descuento. 20 mil. 19,000. 20 mil dólares de descuento. Ahora, una cosa muy importante y qué bueno que remarcaron esta. Vale, eso es en descuento. Imagínense comprar, ahí es donde sale. Imagínense ustedes comprar claro, ahí va el punto. una casa a precio de un departamento de 250 mil dólares. Los que han estado buscando unidades, yo hoy en día les puedo decir, el departamento, claro que también te va a hacer funcional, pero el hecho de tener una casa te da o sea, sí se hacen proyectos, estudios o departamentos que se busca la privacidad y la ofrecen, pero también vivir en una casa ya es otro concepto, ya, sí, claro. ya te da otro tipo de privacidad, de también sentido de pertenencia. Entonces, estás pagando como un departamento, una casa. Una casa. ¿No? Y por un metraje bastante amplio, bastante atractivo. Ahora, entonces, eso fueron 20 mil dólares, sí. ¿no? Y estamos en un proceso de precios Friends and Family. Okay. Ahora, si hacemos más o menos un ejercicio de lo que ya van a obtener el precio del valor sobre la unidad, ¿cuánto más o menos crees que estarían teniendo las personas en ganancia, los inversionistas en ganancia? Chicos, tuvimos una pequeña falla técnica al final del video, pero estábamos hablando un poco de la plusvalía que puedes obtener en estas casas, que sería aproximadamente de un 20 a un 25%. Y para la gente que se quedó al final de este video de las casas de Ceremonia Habitat, les tenemos un bono al precio de la unidad. Serían $500 o 10,000 pesos de descuento una vez que hablemos o una vez que nos pidas toda la información y que hablemos de este proyecto de casas en Tulum. Así que muchísimas gracias por revisar el video. Les pedimos una disculpa por la última parte, creo que hay un poco la cámara tuvo una pequeña agotamiento, pero bueno, aquí lo agregamos, la parte de la plusvalía, la parte del bono y la parte de este precio especial que solamente a la gente que vea el video y que lo vea en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias. Gracias también a Serendipia Tulum, a Laura Germán por la colaboración. Así que estaremos haciendo más videos. Comenten si quieren revisar o si tienen alguna duda de qué es lo que les gustaría ver en el canal. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.